presenta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estamos listos para iniciar entrevista a Venevisión. Está aquí en el estudio con nosotros Lorenzo Tovar. Él es presidente del Instituto Cristiano para los Estudios Sociales. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, de verdad. Es muy interesante su visión en este momento y con la responsabilidad que tiene de estar al frente de este Instituto Social para los estudios, de entender y dar comprensión de lo que estamos viviendo, que pudiera interpretarse por muchos como una crisis generalizada en lo político, en lo económico, en lo social, y donde pareciera que el aspecto común que tienen los venezolanos es pensar que hay una crisis de valores muy profunda en nuestra sociedad. Entonces, ¿por dónde comenzar a resolver esta crisis? Buscar a Dios. Yo creo que eso tenemos que comenzar por ahí, ¿no? Nuevamente, reencontrarnos nuevamente con Dios. Esa relación tan importante que es para cada ciudadano y para la nación, para el país. Y cuando hablo de buscar a Dios, no hablo de buscar religiones. Hablo de establecer un vínculo y una relación que nos permita a nosotros mantener un comportamiento cónsono con lo que son los principios, los valores cristianos, el amor, el afecto, el respeto, la tolerancia, todas esas cosas, ¿no?, que son elementos fundamentales, y especialmente la responsabilidad. Porque algunas veces pensábamos, Andalina, que el Dios a la cual nosotros nos referimos es un Dios populista, un Dios que solamente hace milagros. Y ese Dios también exige comportamientos y actitudes responsables frente al prójimo, frente a los demás. Y no hemos olvidado, porque algunas veces inclusive tenemos el gran error que predicamos, el evangelio más fácil para predicar es el evangelio ese populista, donde llamamos a la gente a que la gente reciba el milagro de Dios, pero no le exigimos a la gente compostura, actitudes, comportamientos, responsabilidades frente a la situación del país. Entonces yo creo que tenemos que comenzar por ahí. Hay una situación económica, social y política que indiscutiblemente está afectando al país. Pero hay un elemento espiritual, que la dirigencia política de este país, los dirigentes de los partidos políticos, la Asamblea Nacional todavía no se ha hecho un evento por lo menos de oración, de gracias a Dios, de alguna forma buscar un mecanismo para entender de que sin Dios es imposible tener éxito en cualquier iniciativa que tomemos. Eso es la realidad del país, y creo que por eso yo estoy proponiendo la necesidad de un nuevo pacto. ¿Cuál es ese pacto? Porque según esas señales a las que usted apunta, se ha sobredimensionado en el tema de los derechos que tenemos nosotros como sociedad y no de los deberes que tenemos como ciudadanos. Pero ¿cuál debería ser ese pacto cuando se ha hablado tanto de la necesidad en los actores políticos de dialogar, de tolerar, de respetar? Bueno, dentro del pacto tiene que estar el diálogo tiene que ser un elemento fundamental para reconstruir los afectos entre los venezolanos, porque lo que hemos perdido son los afectos. O sea, no hay afecto, no hay aprecio. Yo no te respeto a ti, tú no me respetas a mí. No hay respeto por la familia, no hay respeto por los amigos, no hay respeto por el prójimo. Entonces tenemos que reconstruir los afectos, hacia ahí tenemos que marchar. Y la única forma de hacer eso es entrar en un proceso de diálogo. Creo que estamos entrando en una época interesante en la cual debemos deponer de nuestros intereses individuales y personales, olvidarnos que tenemos que ser gobernadores y presidentes de la República, diputados. Eso no es lo elemental, lo importante es el país, la nación, nuestros hijos, nuestra familia, que se está deteriorando. El país se nos está yendo de la mano, y lamentablemente si no reaccionamos rápidamente va a ser imposible poder nosotros atender estos requerimientos, estas necesidades. Este nuevo pacto tiene que comenzar indiscutiblemente por un nuevo orden constitucional. Tenemos que ir hacia un proceso constituyente. No podemos seguir perdiendo tiempo, no podemos seguir pensando en el revocatorio. Yo respeto a quienes los hacen. No podemos seguir pensando en este momento en una enmienda constitucional, respeto también la renuncia. No, eso no va a ocurrir, porque este gobierno llegó a este país, a esta nación, y tiene una visión de gobierno para quedarse y para perdurar durante todo el tiempo, durante toda la vida. Ellos no van a renunciar, ellos no van a cambiar su actitud, ellos no van a cambiar el modelo. Aquí lo que estamos es perdiendo tiempo. Entonces tenemos que ir desde ya a un proceso constituyente que nos permita, lo establece nuestra Constitución Nacional, desde el artículo 349, de 347 al 349, y esos artículos nos dan a nosotros simplemente la facultad de ir al pueblo, al poder originario que es el pueblo, para que sea el pueblo definitivamente quien establezca un nuevo orden constitucional. Y creo que hacia allá debemos caminar. Pero cuando hablo de nuevo pacto, tiene que ser que tenemos que estar incluidos todos. Tenemos que tomar en consideración a los sectores empresariales, a los sectores políticos, a los sectores sociales,
a los gremios, a los sindicatos, a todo el mundo, pero también a las iglesias. Tobar, se ha hablado mucho de la necesidad de inclusión, de la necesidad de diálogo, pero ¿cómo puede existir una comunicación productiva? ¿Cómo puede haber un diálogo que edifique cuando existe irrespeto hacia las diferencias? Bueno, porque cuando los diálogos se hacen sin la presencia de un elemento de orden espiritual dentro de un marco de valores y de principios, entendiendo que hay una prioridad que es la nación, que es el bienestar del país, por supuesto, imperan más los intereses personales. Y si yo voy a dialogar contigo pensando en mí, y tú vas a dialogar conmigo pensando en ti, no pensamos en lo que nosotros podemos contribuir a resolver, ¿entiendes?, del entorno, de lo que nos envuelve, indiscutiblemente que no vamos a tener éxito. Y lo otro que debemos empezar es a cambiar el lenguaje, no podemos seguir en una estrategia de descalificación permanente uno contra otro, ¿entiendes? Los problemas tenemos que dirimirlos justamente en un proceso electoral. Por eso es que yo insisto en la necesidad de un nuevo pacto que permita que ese nuevo pacto no solamente significa reformas en materia económica, social, política, sino espiritual. Debemos tomar el elemento espiritual. Y cuando hablo de espiritual, hablo de valores, de principios, ya lo mencionaba inicialmente, hablo de afectos, que lo hemos perdido. Venezuela está ahogándose en la violencia, en la confrontación, en el odio, en la descalificación, y eso por supuesto le hace mucho daño al país. Tobar, desde la visión pragmática se ha planteado, por ejemplo, para la oposición venezolana, y así lo ha propuesto la Mesa de la Unidad Democrática, la salida del presidente Nicolás Maduro como una respuesta o una posible solución para todos los problemas que tiene nuestra sociedad. ¿Pudiera ser este cambio de gobierno una transformación a los problemas que vivimos hoy? Es que la salida de Maduro no resuelve los problemas del país. Debemos pasar por la salida de Maduro. La salida de Maduro es necesaria, pero tenemos que ir más allá de la salida de Maduro. Tenemos que ir, como lo dije inicialmente, a cambios estructurales, tenemos que voltear la mirada hacia Dios, tenemos que pensar en el prójimo, independientemente de la ideología política que tenga. Puede haber estado con Chávez, puede haber sido chavista, puede haber sido de la oposición, independiente de cualquier sector, pero es un ser humano, es un venezolano, que debemos tomar en consideración, que debemos llamarlo a participar. Este país no va a salir de abajo si no hacemos si no hay una iniciativa conjunta en la cual nos permita, a través de un gran esfuerzo, cambiar las estructuras del país. Pero tenemos que tener claro que tenemos que cambiar primero nuestro corazón. El cambio tiene que comenzar por nosotros mismos. Los cambios, Reina, no se hacen legislando solamente, elaborando leyes. Necesitamos un Estado donde haya menos leyes y mejores ciudadanos. Eso es lo que debemos estar. Y eso es lo importante, hacia ahí tenemos que caminar. Y eso es lo que nosotros hemos querido venir a plantear y vamos a seguir planteando a nivel de todo el país. Viene Semana Santa, es un tiempo que sin duda alguna abre un compás para la reflexión. ¿Cómo inyectar espiritualidad? ¿Cómo hacer que los venezolanos volteen su mirada a Dios en el medio de tanta desesperanza? ¿Cómo tener consideración y no ser indiferente cuando a veces hasta los mismos problemas abaten a las personas y las desmotivan para tener esa espiritualidad? Sí, yo creo que esta semana va a ser determinante, importante para todos los venezolanos. Creo que es un momento de reflexión, pero más que un momento de reflexión, Andreina, tiene que ser un momento de perdón, de revisión de nuestra conducta, de arrepentimiento, porque acuérdate que el problema es que hablamos mucho de perdón y hablamos mucho de paz, pero queremos excluir la parte del arrepentimiento. Tenemos que comenzar a pensar en arrepentirnos, en cambiar nuestra forma de ser, en actuar dentro de un marco, insisto, de respeto hacia el prójimo y que consolide, por supuesto, la posibilidad de que nos podamos vivir en Tobar, se nos agotó el tiempo. A finales de mayo serán unas elecciones internas en Copey. ¿Cuáles son las expectativas acerca de este proceso? Mira, nosotros estamos promoviendo la unidad, la necesidad de un acuerdo general. Yo creo que es lo importante. Aquí todos somos fundamentales en Copey. Debemos hacer tomar una iniciativa de llamar y convocar a toda la dirigencia política copeyana importante para enrumbar a Copey, a convertirlo en la primera fuerza política del país. Yo creo que Copey hace falta en el país por sus principios y valores que son determinantes para contribuir a que este país se enrumbe hacia un ambiente de paz y de justicia. Bueno, le damos las gracias a Lorenzo Tobar, presidente del Instituto Cristiano para los Estudios Sociales.